¿Sabéis qué es lo que más me gusta de esta serie? Que en cada grupo acabamos descubriendo futbolistas que mucha gente no conocía y luego terminan diciendo, oye, pues qué buena era esta jugadora que he descubierto en los vídeos de Andrea. Es broma. Y el grupo de hoy es precisamente de esos. Tenemos una selección europea que lleva años creciendo y que tiene una de las mejores delanteras del continente, una selección africana que todavía está construyendo, digamos, su fútbol femenino, una selección asiática que ha tenido que superar muchísimas barreras para poder competir y un país que, aunque esté al otro lado del mundo, lleva muchos años siendo un habitual de los mundiales femeninos. Así que hoy viajamos hasta el grupo G para conocer a las grandes estrellas del fútbol femenino de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, y como siempre al final de cada país veremos cómo está su camino hacia el Mundial Femenino de Brasil 2027, que hay unas ganas tremendas. Por cierto, gente, ¿quién nos iba a decir a nosotros que España iba a estar en la final del Mundial masculino? Porque yo, sinceramente, no me lo esperaba. Y ahí vamos a estar este domingo, este mismo día que se sube este vídeo. Vídeo que vais a tener tanto miércoles como domingo. Había algún error en el calendario que subí, pero sabéis ya de sobras que estos vídeos del Mundial se suben miércoles y domingo. Y bueno, iremos a partir de ahora ya hablando de lo que ha sido, de lo que es y será el mercado del Barça femenino, ya que empezamos el 27 de julio con la pretemporada y se han anunciado cosas interesantes como la renovación de Caroline Graham-Hansen, la renovación de Pera Romeu y otras cosas que se van a ir anunciando poco a poco, pero esto lo hablaremos en otro vídeo porque ahora estamos en modo mundial y en la previa del mundial femenino, que también cubriremos en este canal, lo que podamos, porque los horarios veremos cómo son. Vamos con Bélgica, porque si hablamos de Bélgica seguramente todos pensamos antes en la generación dorada masculina, pero ojo porque las Red Flames llevan años creciendo muchísimo, y si hay un nombre que destaca por encima del resto es Tessa Ulaert, probablemente la mejor futbolista de la historia de Bélgica, delantera, capitana, máxima goleadora histórica de la selección, ha jugado en clubes como Wolfsburgo, Manchester City, Anderlecht o el Inter de Milán y durante muchos años ha sido una de las delanteras más completas de Europa. Es una jugadora que marca goles, que genera juego y aparece siempre en los momentos importantes. Y si Bélgica tiene opciones de competir contra cualquiera, normalmente es porque Tessa está inspirada. Seguimos con Marie Detruyer. Que no Destroyer, aunque vamos con una de las futbolistas llamadas a liderar el futuro, centrocampista joven, mucha calidad y personalidad, tiene una capacidad enorme para romper líneas con el balón y cada temporada sigue creciendo. Muchos la consideran una de las grandes promesas del fútbol belga. También tenemos a Jill Janssens, otra futbolista muy interesante, una extremo rápida, muy vertical y con muchísimo descaro. Todavía es joven, pero ya empieza a hacerse un hueco importante en la selección absoluta y es de esas jugadoras que siempre intenta encarar. ¿Bélgica estará en Brasil 2027? Pues tiene opciones. No será sencillo porque Europa tiene muchísimo nivel, pero Bélgica lleva varios años asentándose entre las selecciones importantes del continente y peleará por una plaza. Antes de todo esto, disclaimer, debo decir, estos vídeos los grabo bastante antes de toda la información que pueda sacar, los guiones los saco mucho antes, por tanto igual hay alguna selección que ya está clasificada para el Mundial y que sin embargo no he comentado, pero antes de, cuando terminen todas las, entre comillas, preselecciones del Mundial y estén ya todas clasificadas, pienso hacer un vídeo explicando un poco cómo ha sido su camino y quiénes son las selecciones del Mundial de Brasil 2027. Dicho esto, dale like, suscríbete y comenta cuál es el equipo, cuál es la selección que quieres ver y a qué jugadora bajo en comentarios y puedes hypear este vídeo que es gratis. Dicho lo cual, seguimos con las selecciones de este grupo G y vamos con Egipto, porque si Bélgica lleva creciendo años, Egipto todavía está intentando dar sus primeros pasos y eso tiene muchísimo mérito porque el fútbol femenino allí ha tenido muy poco apoyo durante muchos años, pero poco a poco la situación empieza a cambiar.
Si hay una pionera en el fútbol egipcio, esa es Sara Essam. Fue una de las primeras futbolistas egipcias en jugar profesionalmente en Inglaterra, ha pasado por Stoke City y otros equipos europeos y se ha convertido en un símbolo para muchísimas niñas en Egipto. Más allá de los goles, su importancia está en haber abierto un camino que antes prácticamente no existía. Otra de las futbolistas más destacadas de la selección es Farah Samir, centrocampista con experiencia internacional y una pieza importante dentro del crecimiento del equipo nacional. También tenemos a Habiba Essam, una de las jugadoras jóvenes que representan el futuro del fútbol femenino egipcio. Todavía queda muchísimo camino por recorrer, por su parte, pero cada vez aparecen más futbolistas con nivel para competir internacionalmente con Egipto. Y vamos con la pregunta del millón que igual muchos os hacéis, y es si Egipto estará en Brasil 2027. Y es que lo tiene complicado, porque ya sabéis que África ha crecido muchísimo, que tenemos a las selecciones como Nigeria, Marruecos, Sudáfrica o Zambia o Camerún, que parten con ventaja. Pero Egipto quiere seguir acercándose poco a poco a ese grupo, por tanto estaremos pendientes de ellas. Vamos con una de las selecciones que se nos pueden escapar más del mapa. Una probablemente con la historia más llamativa de todo este grupo, y es Irán, porque hablar del fútbol femenino iraní es hablar también de superación. Al final son mujeres luchando por sus derechos de alguna forma. Las futbolistas iraníes han tenido que romper muchas barreras para poder competir al máximo nivel, y eso hace que cada paso adelante tenga todavía más valor. Esto es como otras elecciones en las que os he dicho, su objetivo principal no es realmente entrar en el mundial, sino entrar en este círculo de derechos por el fútbol femenino. Pues Irán es una de esas selecciones. Pero bueno, dentro de Irán pues tenemos a 3 jugadoras destacadas. Tenemos a Sara Gomi, una de las delanteras más conocidas del país, muchos años siendo una referencia goleadora tanto en la liga iraní como en la selección. Tenemos también a Zeynab Beitash, centrocampista con muy buena visión de juego y una de las futbolistas más importantes del combinado nacional en los últimos años. Y ya por último tenemos a Nilufar Ardalan, y aquí hay una historia muy interesante porque fue durante años la gran capitana de Irán, pero también saltó a los medios porque en una ocasión no pudo viajar a disputar un torneo internacional debido a restricciones legales relacionadas con la autorización de su marido. Aquello abrió un debate enorme sobre los derechos de las deportistas iraníes y desde entonces se convirtió en un símbolo dentro y fuera del fútbol. Por eso os digo que esto va mucho más allá de lo que es un mundial. ¿Irán estará en Brasil 2027? Pues es muy difícil. En Asia tendría que competir con potencias como Japón, Australia, Corea del Sur, China y Corea del Norte. Todas sabemos lo que son estas selecciones, pero la evolución de los últimos años invita al optimismo a dentro de varios años más. Sobre todo yo creo que el optimismo respecto a sus derechos, y creo que es una buena mentalidad para ellas. Y vamos con la última selección de este grupo, que es Nueva Zelanda, porque terminamos con ella, que seguro que muchos conocisteis mejor durante el Mundial de 2023. Nueva Zelanda lleva muchos años siendo una habitual de las grandes competiciones y tiene varias futbolistas de muchísimo nivel que algunas igual no sabéis ni que son de Nueva Zelanda. Tenemos a Ali Riley, la capitana histórica, aunque nació en Estados Unidos, representa a Nueva Zelanda desde hace muchísimos años. Ha jugado en clubes como el Chelsea, el Bayern, el Rosengard o el Angel City. Y es una líder dentro y fuera del campo. También tenemos a Annalie Longo, otra veterana, centrocampista con una enorme experiencia internacional y una de las futbolistas con más partidos en la historia de la selección. Siempre aporta equilibrio y muchísimo trabajo. Y por último, vamos con el futuro, vamos con Grace Hale, extremo, rapidísima, muy desequilibrante y cada temporada sigue creciendo y apunta a ser una de las grandes referencias ofensivas de Nueva Zelanda durante los próximos años. ¿Nueva Zelanda estará en Brasil 2027? Pues tiene muchas opciones, gente. Al pertenecer a Oceanía, suele partir como favorita para conseguir una de las plazas directas o como mínimo disputar la repesca internacional, así que lo más normal sería volver a verla en otro mundial.
Y hasta aquí este nuevo viaje por el grupo G. Hoy hemos conocido a una Bélgica que siempre sigue creciendo alrededor de una auténtica leyenda como Tessa Boulaert, un Egipto que todavía está construyendo los cimientos de su fútbol femenino, una Irán que demuestra que el deporte también puede ser una herramienta para romper barreras, y una Nueva Zelanda que lleva años demostrando que Oceanía también tiene mucho que decir en el fútbol femenino, y ahora os toca a vosotros. Primero, dale like, suscríbete y comenta cuál de todas estas jugadoras conocíais y cuál os ha sorprendido más. Os leo en comentarios y en el próximo episodio, el miércoles, viajaremos hasta el grupo H, donde hablaremos de España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí, un grupo que sabéis que promete muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo el miércoles, gente. ¡Chao!